Muy bien, gusto de saludarlos nuevamente. Manuel, Ana, qué placer verlos otra vez. Igual. Y tener la oportunidad ahora de estudiar la tercera semana de este extraordinario evangelio, de estudio del evangelio de Marcos, ¿verdad? Sí. Que es una cosa extraordinaria. Sí. Controversiales, es el tema de esta semana, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar con una palabra de oración. Manuel, ¿por qué no nos diriges para empezar, Claro que sí. si eres tan amable? Padre Celestial, te damos las gracias otra vez porque nos has estado llamando a hacer el trabajo que tú quieres que hagamos, que es predicar tu palabra, que es hablar de ti, de hablar de cosas que no solamente son controversiales, porque lo dice aquí, pero por lo menos saber que Satanás lo que está buscando siempre es divisiones y problemas y chismes para que los hermanos siempre haya conflictos y problemas. Así lo quiero hacer con Jesús y queremos, Señor, que tú nos sigas ayudando para que esas cosas, ¿verdad?, no nos ocurran a nosotros. Y si pasara, por favor, danos la fortaleza y la sabiduría para poderla solucionar. Y claro está, Señor, que tú seas el que dirijas todo, como hasta ahora lo estás haciendo, y que nuestros hermanos que nos están viendo en las redes sociales puedan ser bendecidos por tu palabra y por tu presencia en sus hogares. Amén. Porque te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Cristo fue un revolucionario, definitivamente. Tanto así que partió la historia de la humanidad en dos partes, ¿no es cierto? Fue un revolucionario dentro de su iglesia, dentro de su pueblo y fuera de él también, ¿no es cierto? Sin embargo, obviamente la vida de Jesús en su vida en este mundo gravitó dentro del pueblo de Israel. Ahí es donde él vivía, ¿no es cierto? Y dentro del pueblo de Israel causó una revolución extraordinaria en todo el sentido de la palabra. Pues él mismo lo dijo: no penséis que he venido a traer paz, no he venido a traer paz sino espada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él venía a un mundo donde el príncipe de este mundo era Lucifer, ¿verdad? Él se autoproclamó, ¿no es cierto? Aunque Cristo le puso ese título. Él se cree que es rey, pero él realmente no termina de entender que el Dios sigue siendo soberano, siempre lo ha sido, ¿verdad? Así es. Pero bueno, la cuestión es que Cristo vino a hacerle frente al demonio en su propio terreno. Y Satanás pensó que lo tuvo. Aquí dijo: no se la pude hacer en el cielo, pero acá me va a quedar fácil. Aquí no va a ser y fácil. le hizo la vida de cuadritos, le hizo la vida complicada a Jesús, pero Jesús ya venía preparado para eso, sabía con qué se iba a encontrar, ¿no es cierto? Y la vida de Jesús fue una vida de controversias, como él mismo dijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Los propios líderes del pueblo fueron los que más controversia le causaron y los que eventualmente lo terminaron llevando a la cruz, ¿verdad? Tremendo. Todo comienza, bueno, no todo comienza, pero dentro del encuadre del Evangelio de Marcos, comienza con una curación. A ver, ¿de qué curación estaremos hablando? Un episodio extraordinario que ocurrió mientras él estaba en una casa. A ver, ¿quién puede elaborar un poquito sobre esto? Aquí es para nosotros es un evento de una fe que no tiene precedentes. Son 4 amigos que tienen a un amigo paralítico. Saben que Jesús sana, saben que Jesús está cerca, van y lo buscan, pero se encuentran con que la multitud, que lo único que hace es estorbar, no los deja pasar. Entonces ellos no pierden la fe y se suben al techo, y por el techo dice que quitan, no sé qué tipo de techo tendría, porque fue de alguna manera fácil para ellos bajarlo. Jesús se queda atónito de ver que están bajándolo por el techo, y claro que Jesús corresponde a la fe. O sea, claro que si tú tienes fe, Jesús te va a responder. Y eso fue lo que hizo sanar al paralítico, pero como en todos los casos el enemigo tiene personas que dificultan el evangelio. Había ahí fariseos, escribas que vieron el hecho y reprendieron de que ¿por qué Jesús le perdonó los pecados para empezar al paralítico? Y Jesús entonces le dice: bueno, ¿para ti qué sería más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, mira, Ana, perdón que te interrumpa, tú ahí diste en el meollo de la controversia, fue precisamente esa. Mira, si tú analizas la vida de Jesús, hubo 2 cosas que son las que lo terminaron llevando a la muerte. 2 cosas y más nada. El hecho de que se proclamaba ser hijo de Dios,
no porque él necesariamente lo decía, sino porque lo daba a entender claramente, como en el caso cuando él dice, antes de sanar al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí empieza la murmuración. Ahora vamos a volver sobre el tema porque quiero que lo termines. Pero espera, permíteme terminar. Porque yo la interrumpí a Ana, tú ahora a mí, es el dominó de las interrupciones. La controversia ahora. Ahora, porque quiero resaltar que el otro punto controversial que lo llevó a la cruz fue el tema del sábado. Esos fueron los dos puntos fundamentales que le dieron oportunidad a los fariseos y a los líderes religiosos de pelear contra Jesús y mostrar su celo y su envidia, ¿no es cierto? Ahora, habiendo dicho eso, volvamos, en este caso, el tema no era el asunto del sábado, necesariamente aquí el tema era que él dijo, te perdono tus pecados. Exactamente. Y no les gustó ni un poquito escucharlo decir eso. Y desde el punto de vista humano, tenía razón, desde el punto de vista humano, porque ¿quién eres tú o yo para decirte perdono los pecados en nombre de Dios? Vaya, yo te perdono que me hayas ofendido, pero no decir tus pecados te son perdonados como si hablara en nombre de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Eso sería realmente una blasfemia, ¿verdad? Pero Jesús sí podía hacerlo. A ver, síguenos contando, Ana. Bueno, lo sorprendente es que ellos no estaban murmurando. Ellos estaban cavilando en sus corazones. O sea, ellos en su mente estaban, ¿y cómo es que perdona pecados? O sea, ni siquiera lo murmuraron, ni siquiera lo dijeron como para que Jesús los escuchara. Jesús leía sus corazones. Sí. Ahora, estamos hablando de que en el tiempo que Jesús vino, las tradiciones eran las que gobernaban. No era la verdad la que gobernaba, sino la tradición. Y por tradición, ellos tenían bien exacto qué era lo que no se debía de hacer. Una de esas cosas era hacer sanaciones en sábado, pero esto iba más allá de lo que ellos podían tolerar, porque que un hombre común, Galileo, que era carpintero, que ellos conocían de Nazaret, que ellos conocían a su familia, se atribuyera la autoridad para perdonar, o sea, eso ya era increíble. Entonces Jesús le dice, bueno, a ver, tú que estás cavilando, tú que estás pensando, porque yo sé lo que estás pensando, ¿qué es más fácil para ti? A ver, dime, ¿es más fácil decirle o es más fácil hacer? Entonces Jesús, al sanar a una persona que era paralítico de muchísimos años, o sea, no era de que se acababa de caer y romper la pierna, no, o sea, tenía muchos años en ese estado, solo él sabe, Dios sabe, lo que este hombre había vivido. Pero él sabía que este hombre, más que la sanación física, tenía más la necesidad de perdón de sus acciones. O sea que Jesús sabía que el hombre tenía una vida de pecado. Correcto. Obviamente, ¿no es cierto? O sea, estaba enfermo físicamente y espiritualmente también. Espiritualmente. Y él fue primero, para Jesús fue más importante, primero resolver su problema espiritual. Correcto. Antes que el físico, ¿no? Así es. Okay. Entonces ahí Jesús le dice, bueno, para que tú veas que yo tengo autoridad. Se dice a los escribas, o sea, al escriba que estaba pensando mal. Sí, claro, a los que estaban cavilando en sus corazones. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y ahí una controversia. A ver, pregunta. ¿Qué era más fácil? Porque Jesús le preguntó, pero nadie le contestó. Pero yo les quiero preguntar a ustedes y que me contesten. ¿Qué era más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levanta, toma tu lecho y anda? No, pues era más fácil perdonarle los pecados. Claro, decir te perdono los pecados pues eran palabras nomás, aparentemente, ¿verdad? Eran palabras, exacto. ¿No es cierto? Sí, porque si venimos a ver cuando los amigos de él lo estaban bajando, la fe era de ellos, no era del paralítico. El paralítico lo que tenía una necesidad de perdón. Exacto. Y Jesús lo sabía porque conoce las mentes de cada uno de nosotros. Y al ver que lo que ustedes comentaron de la controversia que había, porque el escriba empezó a pensar cómo va a perdonar pecado, porque Jesús sabía que el paralítico tenía una necesidad principal que era el que le perdonara esos pecados. Pero tuvo que sanarlo para callarle la boca a esos escribas que estaban hablando mal de Jesús allí. Y esa es toda la controversia en ese lugar. ¿Sabe? Que nosotros entendemos que sus amigos tenían fe de que Jesús podía sanar al paralítico, pero Jesús sabía que lo que necesitaba el paralítico era el perdón de sus pecados, primeramente. Y pues eso Jesús lo mencionó. Exacto. Todas esas cosas y todas esas controversias que se han mencionado aquí. Y hacerle callarle la boca a ellos, miren, sí, claro que sí, que puede para perdonar el pecado, claro que sí, y también de sanar. Y ahí fue que vino toda la controversia. Fíjate que las palabras de Jesús fueron pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Y ahí fue la primera vez en la Biblia donde aparece la expresión
Hijo del Hombre, que por cierto solamente él la usa, ¿eh? Nadie más usa esa expresión, nadie más lo llama a él Hijo del Hombre. Él solo se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Es bien interesante ese pequeño detalle. Así es, así es. Pero bueno, él dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico al instante se para. Así Qué es, cosa, que debe haber sido una cosa extraordinaria. Sí, se levantó con el perdón de los pecados. Sí. Obviamente. Y esto es lo que nos pasa a nosotros ahora en la iglesia, es que inclusive hemos llegado a utilizar el término de fariseos. Es que ese hermano es bien fariseo. Hay un grupito allá de fariseos. ¿Por qué? Porque son personas que quieren imponer la tradición, o sea, lo que es la iglesia. Y no es que esté mal, pero a veces se olvidan de la misericordia, de la compasión, ¿verdad? Del amor hacia el prójimo. Del amor hacia el prójimo. Hacia los mismos hermanos aquí, tú sabes. Jesús lo que quiere es que su carácter se refleje en nuestras vidas para que seamos semejantes a Él. Fíjate que Santiago, hablando del ungimiento de los enfermos, dice, vayan y que los ancianos visiten al enfermo, que lo unjan y el Señor, sus pecados serán perdonados y el Señor lo levantará. Mira que esto no es una cosa que la hacía solamente Jesús, se espera que la hagan los ancianos en nuestra iglesia hoy en día. Que nosotros oremos por la persona, no es que nosotros los vamos a perdonar los pecados de la persona, es Dios el que la perdona, usa el instrumento, nos usa como instrumento. Pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, que es muy diferente. Exacto. Y Dios se regocija de ver que cuando uno de los ancianos, uno de los estamos aquí, vayamos a visitar a un enfermo en un hospital o en su casa, que nos quiera dar la oportunidad de poder que esa persona sane. Eso es tremendo, eso es algo que realmente te entender que Jesús quiere que trabajemos de una forma especial. Claro. Y también a reprender los demonios. Pero para eso que hay como hay que prepararse, hay que estudiar esa palabra, porque como dijo Dios en la pasada lección que tuvimos, Dios quiere que nosotros seamos pescadores de hombres, ¿sabe? Y de hombre me refiero a ambos sexos, ¿sabe? No solamente específicamente claro. ¿sabe? Sabe que muchas almas tienen la oportunidad de poder conocer a Jesús si nosotros trabajamos en la obra como Él quiere que hagamos. Exacto, así es. Muy bien, magnífico. Este fue un tremendo episodio que comenzó a crear la controversia alrededor de que él se llama a sí mismo Hijo de Dios, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, hubo otro episodio controversial también, y fue el que puso a Jesús frente a los publicanos, cuando se encuentra con Leví, Mateo, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué creó controversia esta situación? Lo que pasa es que en ese tiempo es como una actividad social también, que tenía en la casa de un cobrador de impuestos, a Leví, que era Leví, porque cuando Jesús le hizo el llamado a Leví para que lo siguiera, él lo siguió. Y entonces fue a su casa, ¿verdad? Y todo. Y entonces, cuando llegaron los escribas y los fariseos, ¿por qué Jesús está con gente común y corriente, con pecadores allí, con cobradores de impuestos, esas cosas? Fíjate que, perdón, que usa la palabra publicanos. La palabra publicanos usaba solamente para publicanos del público. Eran los cobradores de impuestos. Leví tenía su grupo de amigos, seguramente cobradores de impuestos. No era el único. Fueron a la casa de Leví, pero no era el único cobrador de impuestos. No, claro, sí. Fueron con ellos algunos otros, no sabemos cuántos. Hay otros más, pero... Claro, y ahí estaba Jesús comiendo con ellos, con gente que eran estos cobradores de impuestos. Se supone que era un trabajo honrado y decente y respetable, como sería hoy en día el IRS aquí en Estados Unidos, o el Departamento de Impuestos en los países, nuestros países. De Hacienda, como en Puerto Rico, como exacto. Lo que sucede es que no eran tan honestos. Ese es el problema. Eran unos bandidos. Cobraban más de lo que no debían cobrar y se hacían ricos por lo que cobraban de más. Claro. Eso era pues es que la gente los odiaba y no les gustaba cada vez que ellos iban a visitarlos a venir a cobrarle lo que no era justo. Y encima estaban amparados por el gobierno de Roma, o sea que no los podían. Eran judíos. Eran de su misma raza, pero trabajando para el gobierno romano, que era el opresor, y encima les robaban. Exacto. Sí, exactamente. O sea que no los querían ni un poquito, les tenían mucho desprecio. Exactamente. Y entonces, ahí vino la tremenda controversia que hace, cómo viene a juntarse a comer con estos pecadores, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús a esto?
Pues Jesús le dijo que los que necesitaban medicamento o sanación no eran los que estaban sanos, sino los que estaban enfermos, exacto. Entonces es obvio, ¿verdad? Que si yo estoy en una situación en que soy deshonesta y estoy robando a la gente, ¿quién es la que necesita la medicina? Pues esa misma persona. O sea que entonces tú estás diciéndome, Ana, que Jesús reconoció en la casa de Leví que Leví era pecador. Correcto. ¿Verdad que sí? Correcto. Definitivamente que sí. Sí. Él admite, bueno, no lo voy a negar, ellos no están obrando bien, y yo no veo a Leví aquí reaccionando, enojado, molesto, oye, ¿por qué me acusan a mí de ladrón? Ellos sabían muy bien el tipo de estilo de vida que llevaban, ¿no es cierto? Así es. Entonces Jesús dice, bueno, yo reconozco, son pecadores, pero para eso vine. Exacto. Precisamente para ello vine. No vine a buscar a santos, los santos ya tienen asegurado el reino de los cielos, vine a buscar a gente como ellos, ¿no? Así es, así Muy es. bien, muy bien. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos justos, que hagamos las cosas bien para que no caigamos, ¿verdad?, en esa trampa de estar haciendo cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en las cosas que hagamos, porque si no, vamos a tener un problema con Dios, ¿verdad? Pero lo más importante es que Jesús acepta a todo tipo de personas, siempre y cuando estén arrepentidas. O sea, Dios no se asombra de que nosotros pequemos porque Él sabe que somos pecadores. Él lo que se asombra es de que no lo busquemos, de que no nos arrepintamos. Y en estas lecciones estamos viendo que Jesús acepta todo tipo de personas. Él está dispuesto a sanarlos, Él está dispuesto a cambiarlos, Él está dispuesto a darles una oportunidad para que sean mejores personas. Y eso es lo que realmente importa, porque en la parte del domingo en Miqueas dice, ¿qué es lo que Dios acepta? Dios, más que aceptar holocaustos y ofrendas, Él lo que acepta son corazones dispuestos, sinceros y humildes y obedientes. Por más que tú desde aquí ahora mismo diezmo y ofrenda y quieras venir todos los sábados, los miércoles, los viernes, si no tienes un corazón humilde y humillado, ¿cómo Dios te va a aceptar lo que estás haciendo por Él? Exacto. Porque ni aún los diezmos y ofrendas que tú puedas dar no van a significar nada, ni Dios te va a poder bendecir porque estás acariciando un pecado hasta secreto, oculto, que tú no lo quieres revelar. Y no tienes que revelarlo delante de nadie, solamente delante de Dios. Es un secreto de Dios y tú. Y Dios sabe que tú estás luchando con ese tipo de pecado, pero hay personas que se creen que Dios no lo sabe. Y Dios lo sabe, Él sabe todo. Hay personas que lamentablemente dicen, no, yo doy, yo ayudo, no me toquen a mí. O sea, creen que eso los va a excusar de su conducta, ¿no? Como que no hago nada malo, que esto, lo otro, ¿no? Pero no, Dios quiere que no solamente... Yo sé que Dios sabe que tú no haces nada malo. Ustedes dieron en la tecla algo muy importante. Que también quiere que hagas algo más. Sí. Es bien interesante que dieron en el blanco con un punto bien importante, porque todos somos pecadores, todos pecamos todos los días, muchas veces, y de hecho la mayor parte de los pecados que cometemos ni siquiera nos damos cuenta. Eso es lo más increíble, ¿no? Porque cuántas veces al día no cometemos pecados que ni siquiera nos dimos cuenta que los Pero hay veces que lo hacen sabiéndolo. No, pero espérate, pero es que para ahí voy, pero espérate un poquito. Por eso te felicité a su momento, porque dieron en la tecla en el punto de que no son pecados acariciados. Una cosa es que uno cometa un error, a lo mejor en un momento de rabia se le escapó una palabrota o se le saltó el mal genio, o en fin, lo que sea, vaya, ¿no es cierto? Y otra cosa es que tú sepas que tienes ese pecado, eres consciente de que lo tienes, pero no lo quieres soltar. Exactamente. Lo guardas y no, mira, yo dejo todo, pero este me gusta mucho, no me lo toquen, ¿verdad? Exactamente. Entonces, obviamente, eso ya cambia tu posición. Dios nos salva del pecado, no nos salva en el pecado. Entonces, cuando tú eres consciente de un pecado que reconoces, que sabes que está ahí, ese debe ser tu mayor preocupación. Ahí es donde debemos poner nuestro mayor esfuerzo de luchar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Dios nos da libre albedrío de escoger. Nosotros podemos escoger, yo no quiero este pecado, pero vamos a clamar como hizo Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Exacto. Pero gloria a Dios que cuando tú reconoces que tienes esa debilidad y tú reconoces que tú no puedes con ella, tú diles, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, tengo esta debilidad, tengo este pecado, no soy capaz de soltarlo, te lo pongo en tus manos, ayúdame. Muy bien, ¿Y te va a ayudar Dios? ¿Te va a ayudar Jesús? Sí, claro. Por supuesto que sí. Él te va a sanar. Y eso él lo recalcó con María Magdalena. Dije, no, yo no te voy a acusar tampoco a ti, pero vete y no peques más. O sea, que Dios lo que quiere es que dejes de hacer lo que estás haciendo mal. Claro. Porque si sigues haciéndolo, entonces... Pero también son consecuencias negativas, como enfermedades o cosas así, ¿no? Ahí es donde entra. Tal vez por eso el paralítico estaba así por
por su proceder y la vida que había tenido. Que Pues puede puede ser. Exactamente. Entonces ahí es donde, como bien dijiste, cuando le dijo a María, vete y no peques más, Dios está diciendo, tú toma la decisión y deja de hacerlo. Exacto. Pero al mismo tiempo, entendiendo que hay cosas que uno puede tener todo el deseo de querer dejar y no es capaz. Sí. A mí me ocurrió durante mucho tiempo, cuando Ok. fumaba y algunas otras cosas que uno hace, o que hacía más bien, y yo no era capaz, yo sabía que estaba mal, quería dejarlo, pero era el vicio era tan aferrado a uno que uno no lo podía soltar. Y yo tuve que clamar a Dios y suplicarle, y Dios, de la misma manera que levantó al paralítico de esa enfermedad de una manera milagrosa, de la misma manera milagrosa, Él rompe con las cadenas de la esclavitud del pecado. Así es. Así Totalmente. A mí Porque me pasó con el cigarrillo. Porque ve un corazón sincero, un corazón humilde. Sí, sí. Eso es lo que Él quiere, que seamos humildes y sinceros, porque Él conoce todos tus secretos. Claro. Habla con Él de forma sincera y Él te comprende. Por eso lo bueno que tiene es Él es comprensivo, Él es amoroso. Él es nuestro mejor amigo, más. Claro. Nuestro mejor pana. Muy bien, vamos a tocar un tema ahora que fue el segundo, como mencioné al principio, el segundo punto de controversia durante todo su ministerio, era el famoso tema del sábado, ¿verdad? Hasta ahorita ha sido controversial. Todavía sí, nos lo sigue preguntamos siendo. qué podemos y qué no podemos hacer en Ajá, sábado, y así todavía hay divisiones Hay entre divisiones, sí. qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Sí, Tan es así cierto. que dice aquí que la tradición judía tenía 39 formas que prohibía formas de trabajo durante el sábado. Eso es así. Ellos ponían reglas sobre reglas sobre reglas sobre reglas, pero el problema era que ni ellos obedecían lo que ponían. Sí. No, no lo obedecían. Sí. Al grado de que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David. De David, sí. Como David, un día que andaba huyendo, llegó con el sacerdote Abiatar y tenía hambre, y Abiatar le dijo, pues no tengo nada más que los panes. Los panes eran los panes de proposición que se ofrecían todos los días al templo. ¿Y qué hizo David? Comieron él y la gente que iba con él. Sí. Y no se halló pecado en eso. ¿Por qué? Porque hay un Tenían ingrediente que nosotros olvidamos y muy seguido, que es la misericordia. La misericordia, exactamente. La misericordia. ¿Qué puedes tú hacer para poder ayudar a alguna persona que es sábado y necesita ayuda, pero tú sabes que es sábado? ¿Cuál sería la mejor manera de ayudarle a esa persona? Y muchas personas se encuentran fácil decir, no, pues si yo tengo que ir a la tienda a comprarle algo porque lo necesita, pues voy y se lo compro, ¿verdad? Sí. Otras personas pueden decir, no, porque es sábado, me espero que se termine el sábado y voy y le compro. Pero siempre va a ser una controversia el sábado. Sí, pero no, tienes razón. Sin embargo, tenemos tanta luz con respecto al sábado que ya hoy en día, entendiendo el ejemplo de Jesús, por ejemplo, más todo lo que hemos aprendido a través de toda la Escritura, más todo el conocimiento adicional que tenemos a través del Espíritu de Profecía, hoy es bastante fácil no errar en cuanto a qué cosas Dios espera de nosotros y cuáles no en sábado, ¿no es cierto? Sin embargo, tienes razón, no deja de haber algunas controversias. Hay quien dice que se puede ir a un restaurante. Yo tengo muchos argumentos para decir que no debiéramos ir a un restaurante. Sí. Yo me acuerdo en Puerto Rico que en la iglesia donde yo militaba, unas hermanas fueron a visitar a unas personas cuando fueron casa por casa, y esa persona tenía su casa que no la había podido ni limpiar ni recoger. ¿Y qué hicieron ellas? Aunque ya era sábado, la ayudaron a limpiar toda la casa. Y eso es una obra misionera porque está haciendo cosas buenas, algo bueno. Sí, claro. Porque la persona no podía hacer sus cosas. Claro. Bueno. Y también había un caso que cuando un predicador fue a predicar al sur de la isla, no lo invitaron a comer a su casa, ni iglesia, no hubo almuerzo, y él tenía hambre, no sabía qué hacer, y tenía que predicar después otra vez en la tarde, y tuvo que ir a un fast food a comer porque no tenía forma de poder comer. Y así pasó con pasó con Jesús con sus discípulos que fueron a las espigas, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sabes? Ellos son los que tienen hambre y tenían que comer algo, pero la hermana va a decir algo. Bueno, aquí es donde Jesús lanza la pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Porque cuando yo dejo de ayudar a alguien, pues no le estoy haciendo un mal directamente, pero indirectamente sí, porque le pude haber hecho bien, pero no lo hice. Entonces, esa fue la pregunta controversial. ¿Qué es lícito hacer el sábado? ¿Es hacer el bien o hacer el mal? Porque en ese momento Jesús sanó a un hombre que tenía la mano
¿cómo diríamos? Seca, dice él, o Seca. sea, entumecida, tal vez no la podía mover, quién sabe, ¿no? Y Jesús lo sanó. Muchos lo vieron mal porque estaba trabajando en sábado. ¿Realmente eso era un trabajo para Jesús? No, eso fue una obra misionera que hizo él ahí. De hecho, por el ejemplo de Jesús es que nosotros en nuestros hospitales, nuestros doctores trabajan en sábado. Correcto. Tienen que trabajar en sábado. Imagínate que dejen trabajar en sábado. La gente se estaría muriendo en sábado. Obviamente hay ciertas, así como los sacerdotes o los pastores hoy en día pueden trabajar en sábado, los médicos y enfermeros también pueden y deben trabajar en sábado. Y que nosotros tenemos hospitales y clínicas que en el mundo entero que dan servicio en sábado por esa razón. Claro, obviamente. Y también entendemos que hay policías y hay bomberos y otros que a veces suceden cosas en sábado que necesitan apagar un fuego o ayudar a alguien que sufrió un asalto o lo que sea, o un accidente de tránsito, que requieren los paramédicos allá auxiliar a las personas que sufrieron ese accidente, ¿no? Claro. Son cosas que suceden que humanamente es imposible poderlos evitar. Claro. Pero Dios lo comprende y por lo menos tenemos un Dios justo, un Dios amoroso que sabe que eso es bueno hacerlo. Hay un texto en Apocalipsis 1, versículo 10, que me gustaría, no sé si lo tienes por ahí a la mano. Ah, sí. Muy interesante, que en estudios bíblicos a mí me lo han presentado muchas veces. Dice, cuando leemos el libro de Apocalipsis, dice, a ver, léelo por favor en voz alta. Dice Apocalipsis 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que es sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien. Yo estaba en el Espíritu. Fíjate que el libro de Apocalipsis le fue revelado, la primera visión, por lo menos seguramente todas, a Juan en el día del Señor. El día del Señor. Entonces, cuando yo estoy predicando, estoy leyendo esto, la gente me dice, ves, ahí está, el domingo, el día del Señor, porque el domingo lo llaman el día del Señor. Sí. ¿Cómo haces tú para probar que el domingo no es el día del Señor? Con el texto de Marcos, precisamente. Okay. Yo soy Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Ahí está. En el texto que leíste no lo dice. ¿Eso está en Marcos qué? Para que lo que están no sé, tú dime. Ahí lo tenemos el texto. Marcos 2, 23 y 24. Y está en el libro de Mateo también. Sí, gracias. Pero es muy importante tener estas conexiones, porque muchas veces hablando del tema del sábado va a haber quien te va a decir, mira, a Juan estaba en el año 95, 96, cuando se le reveló el Apocalipsis, él estaba en el Espíritu el domingo, porque les gusta llamar el domingo el día del Señor. Sí. Y no, eso prueba que el sábado era el día del Señor. Exactamente. Muy bien. Para ir terminando ya, porque siempre nos gana el tiempo. Son tan fascinantes estos temas, sí, realmente. Muy bien. Hay lo que el folleto llama la historia sándwich, en el sentido de que es un sándwich porque comienza hablando de un tema y de pronto el tema lo interrumpe para hablar de otro y después de terminarlo vuelve con el primero, ¿verdad? Sí. Pero básicamente son dos temas que se habla. Uno de ellos es que Jesús hace una sanidad quitando demonios, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la acusación que le hacían a Jesús al estar? Como lo había mencionado anteriormente, lo que estaban acusando de trabajar para Satanás. Y no, a ver, ¿cómo así? ¿Qué acusación puntualmente le hacían? Pues le dijo, usted por Belcebú saca demonios. Y Jesús, pues realmente eso es algo muy ofensivo, porque él le dice, bueno, si Satanás sacara afuera a Satanás, pues un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Exactamente. Entonces, ahí es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, cuando alguien le da ¿cómo se le puede decir? Cuando le das tú la prioridad a alguien que no fue el autor, se me fue la palabra. Ajá. Entonces Jesús dice, Satanás, el crédito, esa es la palabra. Entonces Jesús dice, tú no le puedes dar el crédito a una persona que no es la persona que está haciendo el milagro, o sea, no lo está haciendo Satanás, porque él, para empezar, él es de las tinieblas, o sea, y si él hiciera cosas buenas, pues realmente su reino no podría sostenerse, no se puede. Más sin embargo, mencionó, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Porque cuando tú no le das el crédito a la persona correcta, pues tarde o temprano tu corazón se endurece. ¿Por qué? Porque le estás dando el crédito a otra persona que no es. Exacto, que le estás robándole a veces a las ideas o lo que sea, ¿no? El protagonismo. Como a veces pasa hoy en día, ¿no? Correcto. Claro. Y yo también quiero mencionar aquí que es imposible
que el mismo Satanás reprenda a Satanás. Correcto. ¿Sabe? Un demonio. Bueno. Porque eso no es así. Necesito hacer una aclaración importante en cuanto a ese punto. Mira, en el momento, en el caso de lo que ocurrió con Jesús, obviamente no era Satanás, era el Hijo de Dios reprendiendo a los demonios y los sacaba fuera, ¿no es cierto? Sí, sí. Y el comentario de Satanás, de Jesús con respecto a Satanás fue muy apropiado y muy correcto en ese momento. Ahora, sin embargo, les voy a decir algo. Satanás es tan astuto que él, conociendo este texto, conociendo este episodio, hoy en día hace atentados aparentemente contra sí mismo. ¿De qué manera? Te voy a dar un ejemplo. Él enferma a una persona y luego viene a través de otra persona que puede aparecer en televisión como el gran curador o curandero o mago, como lo quieres llamar, y sana a la persona. O sea, él mismo da la apariencia de que está sanando. Es importante entender esto, porque si no entendemos esto, podemos caer en el error de que, bueno, espérate un poquito, si esta persona enferma o poseída por un demonio, viene este fulano y la cura, quiere decir que este fulano viene de parte de Dios, y no necesariamente va a ser así. Satanás es muy listo. No, y que él utilizó a un fariseo que no estaba en el espíritu para utilizarlo para acusar a Jesús sobre eso que sucedió ahí. Sabe que ellos lo que están buscando son controversias y problemas y divisiones, por eso mismo. Y al fin y al cabo Jesús sí vino. Dice aquí, Jesús dice ese el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus conscientes. O sea, que eso vino a ser Jesús. Sí, claro. Atar al enemigo para que no siga molestando más a las personas que están sufriendo por causa de él. Claro. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la otra historia con la cual vamos a terminar el estudio de esta semana? ¿Qué pasó con la familia de Jesús? ¿Dónde estaba la familia de Jesús? ¿Quién era la familia de Jesús? Comencemos por ahí. Pues puede ser María y los hermanastros, porque que tiene, sí. Los hijos que eran de José. Sabemos que José, cuando José era bastante mayor que María, la mamá de Jesús, María era virgen, no tuvo otros hijos después de Jesús, se encargó y se enfocó exclusivamente, de acuerdo al mandato de Dios, en criar como lo hizo a Jesús. Pero Jesús tenía medio hermanos, hijos del primer matrimonio. Posiblemente José era viudo, se cree que era viudo, y tenía hijos, a lo mejor hasta hijas también. O sea, Jesús tenía otros hermanos, todos mayores que él. Sí. Exactamente. Esa es la familia de Jesús. A José, desde la época de la infancia de Jesús, desaparece de la escena. Seguramente murió por su edad, sí, ¿no es cierto? Porque era mayor. Pero seguían viviendo su madre, obviamente María, y los hermanos de Jesús. Entre ellos había uno que era el famoso Santiago, que terminó siendo el libro de Santiago, lo escribió el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, que era un líder en la iglesia. Terminó creyendo fervientemente en su hermano. Se llamaba Jacobo realmente, ¿no? Jacobo lo traducimos como Santiago al español. Entonces, ¿cuál era el problema con estos hermanos de Jesús? Pues que se preocuparon de Jesús porque Jesús estaba siendo muy controversial. Sí, exacto. También la lección dice que porque no se alimentaba bien. Puede haber sido una razón. Pero también puede haber sido que estaba rompiendo las tradiciones y estaba llamando mucho la atención, y eso a la larga le iba a traer conflictos porque se estaba poniendo en mal con las autoridades. Sí, porque las autoridades fueron allí a arrestarlo. Y entonces ellos estaban preocupados por lo que como dijo la hermana, y también tampoco no los dejaban a ellos poder comer tranquilos, ¿verdad? En su casa. Va a haber tanta controversia, tanta gente allí. Claro, porque los mismos hermanos, yo imagino que Jesús atraía mucho la atención sobre su propia familia, obviamente, ¿no? Sí. Y después, no sé si la hermana después va a hacer otra cosa, pero al buscarlo, pues entonces las autoridades allí, pues ellos pensaban que Jesús estaba ahí que loco, ¿verdad? Que estaba mal, no estaba bien de la mente, lo que sea. Y dice aquí que una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Y es verdad, porque ¿cómo van a decir que Jesús estaba en esa situación? Y no era así. Es que ellos no entendían que ese era el Mesías, que ese era el Hijo de Dios, y que Él vino aquí a salvar a las almas. A pesar de, si te pones a pensar, ¿quién habrá tenido mayor evidencia en su vida de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios? Que obviamente María, su madre, José, su padre, y los hijos de José. Se criaron con él, vivían con él. Ellos vieron durante su infancia, su niñez, su adolescencia, porque déjame decirte, Jesús no empezó a hacer milagros en las bodas de Caná. Ese fue el primer milagro público.
Pero María sabía muy bien. Otras cosas que quizás Jesús de niño había hecho. Pero sin ninguna duda, sí, María lo sabía. María, por eso en las bodas de Caná fue que le dijo, llámenlo a Jesús y hagan lo que les diga. Ella sabía que Jesús tenía el poder para hacer cosas fuera de lo común, ¿verdad? Exacto, y en verdad dice aquí después Jesús que aunque le dijeron que estaban su mamá y sus hermanos buscándolo, él dijo, pero espérate, pero es que, ¿quiénes son mis verdaderas madres y mis verdaderos hermanos? No son ellos, porque mis verdaderos hermanos son estos, que son los que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre. Qué lindo comentario ese. Es como decía a ustedes, a nosotros aquí como en la iglesia, mi familia, de verdad familia, claro, tengo mi familia carnal en Puerto Rico, como ustedes tienen sus en México, ella en México y tú en Argentina, pero nuestra familia espiritual y también lo otro está aquí en la iglesia. Claro. Porque aquí es como nosotros podemos ayudar a otros en cualquier forma que tengan, llevarles comida, orar por ellos cuando están enfermos. Bueno, por eso les llamamos hermanos, ¿verdad? Sí. O hermanas, ¿no es cierto? De ahí se supone que nos llevamos mejor, ¿no? Se supone. Claro. Pero siempre sube sus controversias también, con un mismo hermano aquí, como dice aquí la lección. Pero a pesar de todo eso, somos familia. Ahora, qué interesante cómo Jesús resalta, y se nos pasó el tiempo, tenemos que terminar, cómo resalta la importancia de hacer la voluntad de Dios, de ser obedientes a Dios, porque él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ojo, él no estaba despreciando a su madre, nunca. Él honraba y respetaba a su madre como a ninguna otra persona. Pero él quiso aprovechar la oportunidad para algo malo, convertirlo en algo bueno, diciendo, mi verdadera madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente direccionó a la gente a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, esto es lo que Dios quiere que hagamos, que busquemos a Dios de corazón. Amén. Como lo hizo. Queridos, muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que te haya sido útil esta lección de esta semana. Así que te esperamos en la próxima. Vamos a terminar con una oración. ¿Quién oró al comenzar? Él. Yo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por redefinir la historia. Gracias por enseñarnos la manera correcta en la que debemos de leer sus escrituras. Ayúdanos a ser misericordiosos con nuestros hermanos y ayúdanos a hacer siempre el bien en tu día sábado. Amén, que tu paz nos alcance todo el resto de la semana. Amén. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos, por acompañarnos.